¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy veíamos un comportamiento en los móviles de Lautaro Mailín, de todos los compañeros en Palermo, por ejemplo, de los chicos, bastante juicioso. Y eso se torna auspicioso porque dependemos muchísimo de lo que el ciudadano haga, por cuidarse y por cuidar a los demás. De cualquier forma, el otro día Ginés González García, el ministro, decía que le preocupaba bastante el movimiento que se da en Buenos Aires, porque este es el epicentro de todo lo que después se desparrama como contagio, incluso a provincias que no están lejanas, pero también a las que eventualmente uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya influido? Porque la gente viene aquí, porque la capital es la caja de resonancia más importante, por negocios, por lo que fuere, siempre se viaja a la capital federal. Veamos lo que decía Ginés. No, bueno, me preocupa porque todas estas cosas incentivan los contagios. Si se incentivan los contagios, aumentan los casos, si aumentan los casos, aumenta todo, ¿no? Y además eterniza esto. Muchísima protección para todo lo que ha estado mal en la ciudad de Buenos Aires por parte de los medios. Es tal el blindaje, la cobertura que se hace de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, que además de indignar, también ya torna patético el tema. Cuando la gente salía a correr y los habilitaban, en vez de hablar de la disposición, discutirla por buena o por mala, de las autoridades de Buenos Aires, lo que hacían los medios era hablar de los runners, la locura de los runners, la alegría de los mismos, y siempre runner en una construcción mediática que si no está, no importa, porque la gente lo vio, lo sabe perfectamente, a veces nos gusta la imagen. Todo esto era runner, pero no la responsabilidad que se tenía. Y cuando la gente va a protestar, como hoy la multisectorial, para pedir que haya juicio respecto al recomienzo de las clases y todo lo demás, se producen imágenes que contrastan ciertamente contra todo ese blindaje que se quiere ofrecer. Y ahí teníamos una vez más la represión, el golpe, la persecución a quienes simplemente estaban pidiendo lo que esta maestra nos contaba. Parece un disparate total, un disparate. No queremos que los chicos se contagien, no queremos que nosotros nos contagiemos, por más que sea al aire libre. Es una locura, llueve, la verdad es que no tiene gollete. Sí, y le asiste toda la razón. Mire, en Nueva York, en España, en todos lados, Nueva York vuelve a aplazar el regreso a clases. ¿Usted cree que no lo tienen bien estudiado? Sí, pero hay una contención porque los maestros además están muy preocupados. Sigamos, es muy rapidito, solo un muestreo de cosas que lamentablemente aquí no se muestran. Mire, tengo que recurrir a El Mundo. Los profesores detectan el coronavirus de los alumnos, otra vez El Mundo, Francia cerrado, 81 colegios, 2.100 clases han sido interrumpidas. Israel, Europa Press, registra un récord de contagio, porque aquí de esto no se habla. Y esto es ciertamente una barbaridad. Lo que sí se habla es del impuesto a la riqueza, que está pensado justamente por todo el daño que ha hecho la pandemia en el mundo y en la Argentina. Fíjese que Uruguay, que ha sido muy mencionado últimamente como que no tomó medidas tan drásticas como la Argentina, por lo tanto su economía iba a andar fantástico. Hoy se supo que está por encima del 10% en el último trimestre en el decaimiento, menos 10 y pico % del Producto Bruto Interno. Quiere decir que no había ningún tipo de fórmula. Lo mejor era siempre cuidar la vida. Y en la Argentina se descuidó en determinado momento, después de haber hecho muy bien los deberes. Y estamos en un número de muertos que es una barbaridad. Bueno, a eso, además, habrá que darle alguna ayuda económica. Hay algunos que están en condiciones de ayudar mucho más que otros, pese a que la derecha de la Argentina, aquí están un par de participantes, hacen lo que quizás ni siquiera le piden los ricos, que tendrán que pagar por una vez un impuesto. Y aparecen defendiendo a capa y espada que no le toquen el bolsillo a quienes además han puesto mucho dinero para la campaña de ellos. Ni siquiera eso les provoca algún pudor. Yo estoy absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Un nuevo impuesto, tiene otro nombre, es un impuesto, un impuestazo, por más que sea por una sola vez. Usted tiene impuestos extraordinarios que también nacen para aplicarse un solo año, después quedan toda la vida. Se ponen un nombre de esfuerzo, pero que además está lleno de inconstitucionalidades. Hablan de 12.000 personas. Aporte solidario, y que es un impuesto extraordinario, que yo no creo que sea por única vez, ¿no? Vamos a poner, porque grava el patrimonio de personas físicas, y puedo poner 1000 ejemplos de los problemas que se va a suscitar. Que tengas un restaurante
o 2 o 3 restaurantes hoy en Coso, hoy que esté a nombre de Eduardo Serenelli. ¿Estás en condiciones de Eduardo Serenelli? Aunque llegue hoy sería $1,5 millones de dólares. Así defienden el dinero de esas personas que lo tienen todo, y uno se da cuenta que no hay menoscabo para ellos. Hasta se espera que en algún momento haya alguno que los llame y le diga, muchachos, no les estamos pidiendo tanto, quédense tranquilos, no va a cambiar mi vida, no voy a comer menos por esto, no voy a viajar menos, no voy a dejar menos dinero para mis familiares. Pero no, están empeñados en defender el dinero de los ricos. Es una forma muy clara de decir cómo gobernaron. Así lo hicieron. Para los ricos, siempre para los ricos. Jamás le tiraron con algo al pueblo, pero nunca, ¿eh? Es una situación, cuando mencionaron pueblo y eran los jubilados, era para estafarlos. Esto es lo que provoca mucha indignación. Mire, El Mundo. Anaí Rubín nos cuenta que en la ciudad de Nueva York, ¿sabe a quiénes le van a cobrar impuestos? Entre otros riquezas que hay allí, a los estadios, Madison Square Garden, el estadio de los Yankees. Escúchela un segundito. El alcalde Di Blasio propone incrementar impuestos específicamente a centros de deporte que todos conocemos, como el Madison Square Garden, el Yankee Stadium, el Citi Field en Queens. Ya habíamos hablado que hay un déficit de $8.000 millones en la ciudad. La tercera parte de los asambleístas los está acompañando. El Madison Square Garden hace 37 años que no paga el impuesto a la propiedad. Yankee Stadium tuvo un contrato con el exalcalde Bloomberg, pagaban $5 millones por mes. Burjaile, para Negri, para Naidenov, para todos los que están defendiendo tan insensatamente tanto dinero como tienen. Ojalá pusieran el mismo esfuerzo por los más débiles, por los vulnerables, por los sectores que están en la mitad de la tabla, tironeados para abajo en este momento en función de la pandemia. Mire lo que es el modelo norteamericano en este momento. 6 estados están implementando el impuesto a la riqueza, ya prácticamente salió. Washington, D.C., California, Maine, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. Esto es lo que ocurre en los Estados Unidos. Algo más. En 2017 el gobierno federal promulgó la ley de empleos y reducción de impuestos. Lo habían hecho para salvar a los ricos en aquel momento, ahora tienen que pensar distinto. Las corporaciones pagaban el 37, ahora el 21. Gobiernos para los ricos. En 2018, por primera vez desde hace 100 años, las 400 familias más ricas pagan el 23%, menos que la clase media, el 24%. Por eso es que ahora están intentando corregirlo. Mire lo que el gobernador del estado de New Jersey dice con respecto al impuesto a los ricos, que tomen nota estos firmantes alocados y serviles del PRO defendiendo en el Congreso a las enormes fortunas. Escuche a este gobernador de New Jersey. We do not hold any grudge at all against those who have been successful in life. But in this unprecedented time when so many middle-class families and others have sacrificed so much, now is the time to ensure that the wealthiest among us are also called to sacrifice. De lo que se habla para sostener esto es de la meritocracia. Yo lo hice, yo soy Gardel, a mí nadie me regaló nada. Y los demás, bueno, que se arreglen. Yo hice lo mío, hice dinero y que ahora me lo quieren tocar. ¿Por qué? ¿Qué es envidia? ¿Por dónde les ha dado? Esto también podrían pensar. Los que son ricos y no tienen que pagar, razonan de la misma manera. Les queremos mostrar algo que es una especie de carrera para referirnos a la meritocracia. Hoy que hasta el Papa está hablando del tema. Mire esto, unos segundos por lo menos. El Papa dice, quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre pasa de último a primero. Por ahí algunos se ríe de lo que dice el Papa en este caso, pero en el fondo de nuestro corazón no le falta razonabilidad a lo que está diciendo. Mire esta carrera, le vamos a dar por lo menos la primera parte, para que usted va a entender enseguida de qué se trata. Everybody line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements.
If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. La mayoría de las personas están en una situación diferente antes de haber hecho nada, antes de ser culpable de nada. Ahí lo están demostrando. Por eso nos gustaba esta reflexión, porque a veces lo visual ayuda más que 1000 palabras. Aunque palabras son las que manifestó el presidente de la República, Alberto Fernández, hablando de este tema de la meritocracia, que sería lo que justifica que yo hice lo que hice, a mí nadie me lo va a tocar porque yo lo hice por mi capacidad, porque soy un genio. Muchas veces ni siquiera aluden a la buena fortuna que hay que tener en algunos casos para llegar a tener esas inmensas riquezas. Son argentinos a los que el sentido de la meritocracia dejó de lado. Les hicieron creer que ellos no tenían mérito, no tenían oportunidades. Oportunidades no tenían. Es así. Y sin embargo, se aferran a esto. Y lo que hacen además es conseguir que esa gente, como el otro día en la marcha, otra vez, hablando de cómo le van a poner un impuesto, por qué le van a sacar a ellos, ¿qué tendrán que ver además con esas fortunas? Estaban hablando también de otros temas, estaban con ese odio que los debe dañar por dentro. No se puede vivir así. Tiene que hacer mal. Casi que las personas deberían ser aconsejadas. Mire este señor Diego Bussolini, que hoy protagonizó este episodio del que hemos estado hablando. Mire esa fotografía, sosténganla un momentito porque le escribí una cartita al señor Diego Bussolini. Lo veo en una foto con quienes presumo que son sus hijas o personas muy allegadas. Ahí tenemos a un señor amoroso, que en muchos sentidos se sabe buen padre o buen tío. ¿Qué tiene que ver con esa persona, con el agresor de nuestro compañero Robertito? ¿Qué lo lleva a provocar el espanto de las personas de bien que lo conozcan? ¿Cuál de ellos es usted? Debo decirle además que no pega una en sus consideraciones, como vamos a intentar demostrarle más adelante. Pero supongamos por un momento que usted tiene razón, que usted habla a partir de su buena moral y una ética que le impone conductas. Pero si es sincero, cuando usted acusa de corruptas a ciertas personas, le pregunto si tiene en cuenta lo que sucedió en los 4 años del gobierno de Mañeto y de Macri. Todo lo que se robaron. ¿Tiene conciencia de esto? Una mínima parte, se lo voy a contar más adelante, pero una mínima parte. Imagine que estas niñas de la foto un día se convierten en periodistas. Puede suceder, es una carrera muy atractiva. Y que ellas piensan como usted, de la política, etc. Y usted un día ve desde su casa lo que vio hoy la mamá de Robertito, que en un lugar público son agredidas en función del medio que representan. Le pregunto a su corazón, ¿cómo se sentiría? A usted le pregunto, a usted que agredió de esa forma que yo no sé si ahora se está reprochando. Me gustaría saber que usted está en su casa, que
que debe estar mirando C5N porque sabe que ha sido protagonista de todo esto, cómo mira a las chiquitas que presumo pueden ser sus hijas. ¿Qué explicación les va a dar? Le han hecho mucho daño, señor. Sea el de la foto familiar, no la persona agresiva, llena de rabia, que insultó a una persona indefensa. Se lo digo de la manera más cordial que pude encontrar. Por eso la redacté, esta cartita, porque no quería transitar por una sola palabra que tenga el mínimo parentesco con las que usted utilizó para hablarle hoy a nuestro querido compañero. Y que si no fuera un querido compañero y fuera alguien que ni siquiera nos gusta, diríamos igual, porque hay algo muy bajo en ese tipo de procedimientos con una persona que está indefensa, con un micrófono en la mano, que no puede reaccionar, que no le puede decir absolutamente nada. Lo invito a que vea cómo le hacen la cabeza a los medios y las redes sociales. Hay una película en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Véanla, es muy interesante. Yo tomé esta partecita con nuestra productora Anabela Sánchez, que le agradezco muchísimo, este corte en el que usted va a escuchar cómo las fake news y las mentiras se multiplican por 6 con respecto a las auténticas verdades. No se la pierdan, es muy interesante porque estamos todo el tiempo, por lo menos la gran mayoría, algunos anormales no tanto como quien les habla, pero se vive en función de las redes sociales. Las redes sociales y, naturalmente, los medios de comunicación. Aquellos que le hablan a 90, 95 de cada 100 personas y sacan una inmensa ventaja. Mire, le quiero contar a nuestro amigo. Él seguramente vio el tema de la morsa. ¿Cuánto vio de la morsa? Acompáñame con un paño para contarle a Diego, al señor que agredió hoy a Robertito, que esto era mentira. Usted se debe haber enojado mucho con la morsa, con Aníbal Fernández, que era el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero usted estaba equivocado, le estaban mintiendo. Ahora bien, si lo que dice esta señora y lo que decía Clarín fuera verdad, está bien, pero era mentira. Aníbal Fernández no era la morsa, ni era nada, ni tenía algo que ver con un crimen. Se la contaron mal, Diego. Por eso usted está loco, porque también si uno entiende que han puesto como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a alguien que mandó a matar 3 personas, usted dice, pero esto es una locura y se enoja. Pero era mentira. Usted vio lo de 11. Usted creyó que efectivamente la corrupción mata, como le decían insistentemente desde Clarín todos los voceros de Mañeto. La corrupción mata porque era la manera de jugar políticamente, Diego. Le envenenaron la vida. Había miles de trenes que estaban funcionando de la misma forma, pero en uno solo, el motorman no puso lo que le hubiese evitado, así no estuviera él en la cabina, el accidente. El dispositivo hombre muerto. El tren podía frenar solo, sin Córdoba, si no hubiera quitado eso. No se la contaron bien. Y hay gente que está pagando, ya no con cárcel, con la vida. Enfermos están en la cárcel. Y si fueran a salir, a usted le contarían esos medios, que qué barbaridad, los dejan libres. Porque así proceden. Diego, es una locura lo que le han hecho. Por eso, en el fondo, yo pensé en buscarle el camino para poderlo entender, a usted y a tantos otros. Mire, usted leyó el 19 de septiembre del 2018, gracias a Carlos Almenara de Debate Mendoza, que Cristina Fernández tenía que ir presa. ¿Sabe por lo que le quería mandar presa Bonadío? Un insólito argumento, porque tiene la posibilidad de incidir en la investigación mediante sus contactos en los medios de comunicación afines. ¿Usted le parece que ese puede ser un argumento? A usted le cuentan muchas cosas de lo que hacen los otros. Nunca le dicen, Diego, en esos medios, las atrocidades que ellos cometen con la democracia. Se lo voy a contar no por alguien de C5N, por el dueño del Canal América. Hoy se cumple un año también, como de esta nota. Así que vino bien el recurso. Daniel Vila, el señor Vila, le va a contar a usted cómo Mañeto, el dueño de Clarín, conseguía que Macri, presidente de la República, fuese un pibe que le iba a quitar lo que tenía Vila para dárselo a Clarín. Esto usted no lo sabe. Por eso es que su locura solamente está dirigida a las personas de las que le hablan para esconder todo. Escúchelo a Vila, un pedacito.
Cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro, porque lo tenía comprometido con Clarín. Los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. A usted le cuentan desde hace muchísimo tiempo, estas últimas semanas, que Bruglia y Bertuzzi son víctimas de quienes los están agrediendo y los están sacando de un lugar donde ellos deberían estar. Se la contaron mal, Diego. Mire todos estos títulos, así jugaron los medios, pero son unos mentirosos. Son personas que viven en la total falacia y que tienen muchos intereses. Mientras usted miraba lo que ellos le decían que mirara y se enojaba, hasta hacer lo que hizo hoy con Robertito, ellos le ocultaban la motivación por la que hacen todo esto, que era para robarse absolutamente todo. Mire lo que Clarín dice hoy, y después lo sacaron. Dicen que intervino el propio Mañeto para decir esto es demasiado. Debate interno en la Corte Suprema sobre cómo frenar la ofensiva de Cristina Kirchner. Escucha a Carrió ahora jugando para ese sistema tan perverso. Y después le voy a contar algo, que si está mirando le va a disipar las dudas porque se la contaron mal. Se la cuentan mal, Diego. Frente a lo que hace el Senado y Cristina, vamos a la justicia y denunciamos la ilegalidad. Ahora, pero acá hay un poder ausente. Ahora, perdóname, Lilita. Acá hay un poder ausente y ese poder ausente se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a todos los esfuerzos que pueda hacer el presidente de la Corte, acá hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación que está en su casa, que no se mueve y que no se hace cargo. Todos los días se la cuentan así. Así que yo lo entiendo, usted está en el living de su casa, prefiere mirar esos canales, algún tipo de empatía tendrá, y le cuentan que están sacando miserablemente a 2 jueces, y no. Los que se portan como unos miserables en estos momentos son esos jueces, y particularmente estos medios, que los quieren sostener no porque Cristina Fernández pueda tener algún problema con ellos, ya pasó de ellos. No tienen nada que ver con el futuro de Cristina Fernández. Es mentira, se la cuentan mal. El que puede tener problema es Macri o Dietrich o tantos otros. La última medida que tomaron Bruglia y Bertuzzi fue sacarlo, por lo menos en principio, de los problemas de Dietrich y Guasel por una estafa descomunal que hicieron. Pero le voy a mostrar algo para terminar con la discusión. Usted sabe quién es Irursun, gran jugador del sistema, gran socio de Lorenzetti y de Mañeto y de toda esa gente. Pero cuando llegó el momento de designarlos el 6 de julio del 2018, mire la fecha arriba, ahí le estaban pidiendo a la Cámara que integraban Irursun, Llorens y Bruglia que opinaran sobre lo de Daniel Bertuzzi. Le querían poner a Bertuzzi, mire lo que ellos decían, para que no sea C5N el que se lo dice, pero para que usted sepa cómo se la cuentan de mal los medios. Estas son palabras de Irursun. Oportunamente, mediante la resolución tal, en el marco del pedido de magistrado subrogante efectuado por Bruglia, reiteré mi opinión en punto a la necesidad de que las vacantes se cubran mediante la designación regular de magistrados, tal como lo impone la Constitución Nacional. Usted no vio nunca esto, Diego. No lo va a ver porque no se lo muestran, porque esta es la verdad. Y le mienten todo el tiempo. Lo postulado ha sido ampliamente desarrollado por la propia Corte Suprema de Justicia, conforme al criterio reiteradamente sostenido en las acordadas de 4/2018. Al respecto, el máximo tribunal expresó que la Constitución Nacional establece que el artículo tal, segundo párrafo, un único mecanismo para el nombramiento de los jueces. El presidente de la Nación los nombra en base a una propuesta vinculante en el Senado, debe decir, a continuación, en el terna al Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública, y enfatizó cumplir estrictamente en cada paso con el debido proceso constitucional para perfeccionar la designación de los jueces. Bueno, usted lo está leyendo muy bien. Gracias, Darío Villarruel. Veamos el fallo con la firma de Bruglia, Irursun. ¿Qué pueden decir frente a esto? ¿Cómo se la van a contar ahora, Diego, mañana, cuando nuevamente Clarín y Nación diga que a estos jueces los sacan mal? Esta es la forma de pronunciarse la Cámara, no, al final de todo. Esto es Llorens, el otro juez, que también dice lo mismo que Irursun. Podemos pasar por tiempos a la parte final, a la firma
para que la vea, para ilustrarlo sobre lo que han hecho con toda esta historia. ¿La tenemos? ¿Verdad que sí? Ahí viene. A veces estas cosas demoran un poquitito porque uno pide tantos materiales también que en algún lugar se tiene que trabar. Quiero ver la firma, pero tampoco va la vida. Creo que hasta Diego Mussolini me debe estar creyendo que esto es así. Déjala la firma. Vamos a seguir contándole cómo se la explican mal, muy mal. Cuánta mentira le han dicho. Porque de alguna manera tenemos que entender, este señor ha abrazado a sus hijas, divino, amoroso seguramente, que hace un asado para su familia, lo disfruta. ¿Por qué sale a la calle y es capaz de ir contra una persona indefensa de esa manera? Me pregunto además después también por la policía cómo actuó, pero eso será más adelante. Mire, no le contaron, por ejemplo, todo lo del espionaje, Diego. Usted sabe, Pañi es un hombre que está más bien referido al periodismo de la derecha, si él me lo permite, que a lo que nosotros pensamos. Mire lo que cuenta Pañi sobre una nota que él escribió, una nota en la que hablaba muchísimo del agujero negro que es en el país todo lo que resulta el espionaje. ¿Sabe quién lo llamó? Macri, al periodista. Ahí está, declaración de Pañi que expuso a Arribas y su interna en la AFI con Vila. Lo llamó Macri a Pañi. Él le dijo, vaya a hablar con Arribas. Y fueron Pañi y el dueño del diario, Saguier, gran encaminador de los tribunales, el hombre que siempre le dijo a Bonadío, tenés que ponerlo preso a Víctor Santamaría, que era una persona que la tenía permanentemente como referencia. Allá fueron. Y mientras charlaban, Pañi y Saguier con Arribas le dijo, ya hay uno que quiere mi puesto. Y se puso a hablar de Vila, y hace Vila después. Uno de la AFI contrató a un narcotraficante, Diego, para ponerle una bomba a ese señor Vila que según Arribas quería su cargo. A esto han jugado. Amorín, ¿está lo que escribió Amorín en Ámbito? Bueno, lo vamos dejando. Ah, no hay más tiempo. ¿Ya está el gato por ahí? Bueno, entonces, mañana la seguimos, Diego. Tengo muchas cosas para contarle. De una historia que se la dan al revés. Y entonces, está bien. Si fuera cierto todo lo que le han dicho, está bien que usted esté un poco furioso. Igual no tiene que proceder nadie así. Si un día puede, escríbale una carta a Robertito, que es como escribir una carta a sus propias hijas por si un día son periodistas. Nos reencontramos mañana si Dios quiere. Muchas gracias.